Sabemos que la materia tiene propiedades extensivas, que son las que dependen de la cantidad de materia, como pueden ser el peso y el volumen, y tienen propiedades intensivas que son propias de cada materia, como pueden ser el sabor y el olor. Bien, hoy vamos a hablar de los sistemas materiales. Vamos a definir a los sistemas materiales como la porción o parte de la materia que se le aísla o la separa para su estudio. Para entender los sistemas materiales tenemos que hablar de las fases. Las fases de un sistema material son las partes que podemos identificar, ¿sí? Entonces, cuando no podemos identificar más de una parte, se dice que los sistemas tienen una fase. Cuando vemos dos o más partes, tienen dos o más fases. Las fases las podemos identificar a simple vista o con la ayuda de una lupa o un microscopio. Dentro de los sistemas materiales lo podemos clasificar como sistemas o mezclas homogéneas y sistemas o mezclas heterogéneas. Los sistemas homogéneos son todos aquellos que tienen una sola fase y las propiedades intensivas a lo largo de toda la sustancia son las mismas. Dentro de los sistemas homogéneos podemos ver dos clasificaciones más, como pueden ser las sustancias, que son aquellas que tienen un solo componente, como puede ser el agua, y las soluciones, que son las que tienen más de un componente, como puede ser el agua con sal o el agua con jugo. Bien, dentro de las soluciones, el soluto va a ser el que se encuentre en menor proporción y el solvente va a ser el que se encuentre en mayor proporción. Ahora hablamos de los sistemas heterogéneos. Los sistemas heterogéneos lo podemos identificar porque tienen más de una fase y las propiedades intensivas a lo largo de todo el sistema material son distintas, es decir, que podemos ver más de una propiedad intensiva. Bien, dentro de los sistemas heterogéneos encontramos tres formas de verlo. Las mezclas groseras, como puede ser una ensalada de fruta, donde podemos identificar sus fases a simple vista. Las suspensiones, como puede ser el agua y la espuma. El agua es un líquido, la espuma se encuentra suspendida sobre el agua. Y las emulsiones, como pueden ser la leche o la mayonesa, que no la podemos ver a simple vista, pero si nosotros la analizamos con un microscopio, vamos a ver que dentro de la leche hay pequeñas gotitas de grasa, ¿sí? Entonces eso lo hace una mezcla heterogénea. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Dentro del vaso tenemos agua. El agua es un solo componente, por lo tanto, estamos hablando de una sustancia. Como la sustancia la clasificamos dentro de los sistemas homogéneos, estamos hablando de un sistema homogéneo. Pero ¿qué pasa si ahora yo le agrego jugo? Bien, ahora tengo dos sustancias, por lo tanto, tengo una solución. Pero como veo que sigue siendo una sola fase, es decir, no puedo identificar más de una fase, seguimos hablando de un sistema homogéneo. Sigue teniendo las mismas propiedades intensivas. Ahora le vamos a agregar corcho. Como podemos ver, el corcho queda suspendido dentro del vaso de agua y jugo. Entonces, ahora podemos decir que
tenemos una mezcla o sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque vemos que el jugo y el agua están en fase líquida y el corcho está en estado sólido. Por lo tanto, podemos identificar más de una fase. Eso lo hace una mezcla heterogénea. ¿Sí? Entonces, tenemos la fase del agua, el jugo, ¿sí? El agua y el jugo, y la del corcho en suspensión. Si yo le agregara piedra u otro tipo de material, podría haber otra fase más. Y estaríamos hablando de una mezcla heterogénea con más de una fase. Otro ejemplo que podemos observar es el caso de agua, ¿sí? Y aceite. Si yo al agua le agrego aceite, como podemos observar, el aceite queda suspendido sobre el agua. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado anteriormente, el agua y el aceite tienen distinta densidad. Al tener distinta densidad, queda uno suspendido sobre el otro. Entonces yo ahora puedo observar dos fases, el agua en estado líquido y el aceite en estado líquido. Por lo tanto, estamos hablando de una mezcla heterogénea, porque el agua y el aceite tienen distinta densidad y porque el aceite está en suspensión sobre el agua. Entonces, como el agua es más densa que el aceite, se encuentra por debajo, ¿sí? Y el aceite sobre el agua. Entonces, al tener dos fases, estamos hablando de una mezcla heterogénea.